Dios les bendiga, mis amados. Estamos trabajando nuevamente con lo que es el tabernáculo de Moisés. Y entre todas las cosas que hay, porque hay una infinidad, diría yo, sin fin. Esto es una cosa que no sé cuándo la vamos a terminar. Pero mientras tanto quiero circunscribirme algunas cosas que son importantes. Y fíjese, es el inicio, pero también parece el final. Así que me tomé la libertad de hablar un poquitito de la nube que estaba en el tabernáculo. Para mí es importante notar que cuando el pueblo de Dios, esto es muy básico para mí, el pueblo de Dios sale allá de Egipto. Y note usted que durante 50 días hay un recorrido hasta que llegan al Sinaí, en 50 días. Eso es para mí básico que usted lo tome en cuenta, 50 días. Y en todos esos 50 días de estadía, de ir pasando por diferentes jornadas, aparece el Señor antes de sacarlo de Egipto. Obviamente era la presencia Shekinah, aunque no aparece en la Biblia, pero es la presencia de Dios. Sin tabernáculo, la nube no tenía razón de poder bajar, porque estaba buscando ese tabernáculo. Entonces me llamó la atención en algo, porque todo esto del Antiguo Testamento es sombra y figura para nosotros. Y en el libro de los Hechos, el Señor llega al final de su ministerio y va a la cruz. Y 50 días después, igual que cuando salieron del Éxodo al Sinaí, viene el Pentecostés y entonces dan las instrucciones. Ahí viene la llenura del Espíritu Santo. Y entonces la nube, por así decirlo, el Antiguo Testamento baja sobre aquellos hombres, aquellos 120 hombres y mujeres que estaban en el aposento alto. Entonces no descendió el Espíritu Santo hasta que estuvieran de acuerdo como el Señor había hablado. Y entonces este tabernáculo está hecho de acuerdo al modelo. Nosotros tenemos que poner toda nuestra atención, nuestra inteligencia espiritual, que Dios abra un espíritu de sabiduría sobre nosotros para entender todas estas bendiciones que hay. Entonces, por eso quiero hablar un poquitito de la nube. Entonces, cuando el pueblo de Dios salía, era muy importante notar que este era un tabernáculo móvil. Entonces, esto se armaba y se desarmaba, pero era la nube, la guía. Entonces, es como hablar de que adentro de la nube, como era como el envoltorio del Espíritu Santo. Eso para mí es, mire, de suma importancia. Estoy tan emocionado porque entonces empezamos a ver cosas tan tremendas, cosas muy tremendas. Cuando el pueblo de Dios ya iba en el desierto y ya el tabernáculo estaba establecido, entonces dice que venía una nube y la nube bajaba sobre el lugar santísimo. Había comunicación. Recordemos que esa nube llegó, a ver cómo voy a tratar de llevarlos en orden, porque ahora la nube, ¿por qué bajaba aquí? Porque el tabernáculo estaba hecho de acuerdo al modelo. ¿Por qué la nube en segunda de Crónicas 5, 13 y 14 en el templo de Salomón solo pusieron hasta el último mobiliario y bajó la nube? ¿Por qué? Porque estaba en orden, estaba de acuerdo al modelo. ¿Por qué en el libro de los Hechos, cuando ya suben al aposento y llega y baja el Espíritu Santo? ¿Por qué? Porque estaba de acuerdo al modelo. Ahora me quiero detener aquí algo que es importante. Nosotros tenemos que entender como iglesia que si estamos hechos de acuerdo al modelo va a haber nube. Y si cuando viene el Señor y no estamos de acuerdo al modelo, no va a haber nube. Entonces podrá haber predicación repetida, podrá haber esto, podrá haber danza, podrá haber luces, pero no va a haber presencia. Lo que queremos es que la nube baje a nuestros cultos. Y para eso es que lo tenemos que hacer de acuerdo al modelo. Entonces, revisando todas las cosas que se derivaban de este transitar, de esta riqueza que hay en el libro de Éxodo, en el libro de Levítico, en el libro de Números, en el libro de Deuteronomio, donde aparece el tabernáculo, tenemos que estudiarlo delicadamente porque necesitamos que la nube de Dios esté en medio de nosotros. Entonces hablamos de guianza. Figúrese usted que cuando el pueblo de Dios, ¿verdad?, estaba esperando el llamado, dice que bajaba la nube al monte Sinaí, y en el monte Sinaí la nube lo envolvía. Y ya que la nube estaba envuelta en el monte Sinaí, dice que venían carros de Dios, venían del santuario, de la casa de Dios, venían allá, aquí al monte Sinaí en la tierra. Y entonces venía Moisés. Y entonces dice que Moisés, ponga cuidado en esto, Moisés entraba en la nube. Entonces, ha de haber sido tan densa que Dios le abría un camino. Entonces la nube era una puerta dimensional. Ahí estuvo 40 días y 40 noches. No solo recibiendo los 10 mandamientos, sino todas las especificaciones de este tabernáculo. Entonces la nube se convertía en una puerta dimensional. Ahí se llevaron, él solo entraba para mí, solo subía al monte. Imagínense, aquí está el monte Sinaí. Entonces venía una nube. Entonces subía Moisés, entraba en la nube, y como ya nadie lo miraba, para mí, es muy personal, si quiere deséchelo. De aquí agarraban a Moisés y lo llevaban al cielo a ver el verdadero tabernáculo, el original. Regresaba, como un hombre como Moisés, tan humano como usted, como yo, podía aguantar 40 días sin comer, sin beber. Y note, todavía le voy a decir algo más, léalo delicadamente. Bajó una vez con las tablas, y como había lío, les tiró las tablas. Y dice que Dios lo llamó que volviera a subir porque se las iba a volver a dar. Ahí no dice que comió, entonces ¿cómo iba a estar 80 días sin comer? 40 en el primero y 40 en el segundo, seguiditos, ¿cómo? Es que ahí lo llevaban a otra dimensión, esa era la puerta dimensional, la nube era una puerta dimensional también. Entonces la nube se servía de guía, la nube era de alguna manera una puerta, pero luego cuando ya el tabernáculo estaba hecho, la nube pudo bajar. Y esto es un rema que no quiero que se me olvide ni a mí y ojalá que ni a ustedes. Si nuestra iglesia, a ver cómo le podemos decir para que no me tome mal, si la iglesia donde vamos, donde pastoreamos, no está de acuerdo al modelo, no va a bajar la nube. Tenemos que revisar que todo esté de acuerdo al modelo. Si cantamos lo que Dios le gusta, si lo adoramos como Dios le gusta, si hay reverencia como Dios le exige, entonces va a bajar la nube, la presencia de Dios. Esos son los cultos maravillosos. Así deberían ser todos nuestros cultos, con nube. Bueno, entonces me llamó la atención que dice el Señor, creo que en Levítico 16:2, dice que Él bajaba, y otra vez aquí dice que Él bajaba y se encontraba con el pueblo en el propiciatorio. Se recuerda que lo vimos cuando hablamos de los querubines. Entonces los querubines también estaban envueltos en esa nube y bajaba el Señor y hablaba con ellos aquí. Porque esto de alguna manera pues se llenaba ahí de humo. Muy bien. Ok, entonces déjeme continuar unos minutitos más. Era tan tremendo que fíjese que cuando se estaban dando todas estas situaciones dentro de esta es la vida del campamento, esto es la vida de la iglesia. Y entonces me llamó la atención porque cuando se hacía esto, dice que una vez Dios oyó las murmuraciones. Qué tremendo que Dios no solo oye las oraciones, sino también las murmuraciones. Y entonces dice que le dijo a Moisés, le dijo a Aarón y le dijo a María que vinieran, y bajó la nube.
¿Y qué pasó en la nube? Dice que cuando la nube se fue quedó leprosa, o sea que la nube disciplinaba. La nube estaba diciendo, voy a purificar, voy a hacer una asepsia aquí espiritual porque esto no me permite seguir viniendo con ustedes. Y entonces, ¿sabe para qué se hace una asepsia? Para quitar una infección. Y la que estaba infectada era María. ¿Y de qué estaba infectada María? Fíjese qué cosa, de murmuración. Si la dejaban en el campamento, se regaba eso, habría que sacarla. Si nosotros pudiéramos tomar, iniciando con nosotros los pastores, sabiendo que la murmuración infecta, hace que la nube ya no descienda. Por otro lado, también linda la nube, ¿sabe? En el libro de Números, creo que es 11:25, se mira que había mucha carga para el ministro, para Moisés. Y otra vez Moisés y la nube. Y entonces le dice que suba con 70 ancianos. Y cuando cae la nube sobre los 70, entonces Dios agarra del espíritu que Dios le había dado a Moisés y lo reparte entre todos los 70. ¿Para qué? Para que bajaran los líderes. Moisés y los 70, o sea, 71 con la mentalidad de Moisés, con la carga. 71 con esa carga de por el pueblo, por amor al pueblo. La nube desarrolla tantas cosas en los libros. En el libro de Números 11:25 y 12:10, usted lo puede leer, que es lo que acabamos de hablar, en el libro de Levítico. Y me parece a mí que esa nube teofánica que baja ahí es la que me habla del arrebatamiento. ¿Ya leyó usted? Solo estoy terminando. ¿Ya leyó usted que dice que cuando venga el Señor por su pueblo, dice que nos vamos a reunir con Él en las nubes? ¿Ya leyó usted en el libro de Hechos capítulo 1, verso 9 y verso 11, que cuando estaba el Señor ya después de aparecer durante 40 días, vino y que ascendió en una nube y todos viendo la nube y le dijo que miran para arriba? Ahora el Señor ya se fue, ahora hay que desarrollar una obra aquí, pero de la misma manera que se fue, de esa misma manera vendrá. Y mire que estoy cerrando estos minutitos, no sé ni cuántos minutos llevo, pero me lo he disfrutado. Entonces notemos algo, que la nube tiene que ver con el arrebatamiento. Y la nube tiene que ver también con la segunda venida del Señor, que son dos cosas diferentes. Porque también cuando el Señor venga y todo ojo le verá, y dice, en una nube vendrá. Fue lo mismo que vio Daniel. Esto de la nube realmente es algo tan hermoso, porque quiero llevarlo a usted a esto mismo, que hablamos cuando comenzamos, que la nube necesitaba un tabernáculo para bajar. Por eso, cuando el Señor se bautiza y está listo, ya cumplió todo de acuerdo al modelo, se abre el cielo y dice, este es mi hijo amado en el que tengo todo mi contentamiento. Y por eso lo llevaron a los 50 días. Después de la muerte del Señor en Pentecostés, ahí descendió. ¿Y no le parece que cuando Moisés lo hace, sale de Egipto y 50 días después llegan al Sinaí? Que Dios nos permita, a la iglesia donde usted va, a la iglesia que me toca pastorear a mí y a todos los que venimos aquí, que la nube de bendición de su presencia, el Espíritu Santo, esté en medio de nosotros. Que Dios lo guarde.